Llegamos al final de la primera semana de nuestro estudio sobre Josué. Y hoy vamos a hacer una breve reflexión de lo que ha significado esta primera semana. Y espero que lo que hemos estudiado hasta acá nos motive para seguir estudiando la palabra de Dios, porque todavía nos queda mucho recorrido, Pastor Dani Perla. Así que esperamos que esto sea una bendición en nuestra vida. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para nuestra reflexión de este día. Querido Padre, estamos muy agradecidos porque tu palabra tiene mucha instrucción que darnos y rogamos que nos ayudes a ser sensibles a tu voz para poder seguir tu instrucción. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar nuestra reflexión o conclusión de esta semana, Pastor Dani Perla, me gustaría, luego de que nos hemos introducido en este libro, y comenzamos con Moisés, luego ahora con Josué, el primer capítulo, y ni siquiera todos los versículos, pero sí estos versículos que implicaban esas promesas de Dios cumpliéndose, me gustaría preguntarle cómo este estudio de Josué debería impactar en nuestra vida a nosotros que estamos viviendo más cerca de la segunda venida de Jesús, porque es claro que estamos en este periodo tan crucial de la historia. ¿Y cómo podemos extraer estas lecciones recordando el contexto histórico en el que se dieron, pero también las aplicaciones que tiene para nosotros? Al leer la Biblia, hermano Gerson, yo siempre he creído que el libro de Josué es el Hecho de los Apóstoles del Antiguo Testamento, porque cuando vamos nosotros al Nuevo Testamento, el libro de Hechos de los Apóstoles habla de cómo la iglesia cristiana comenzó y cómo fue creciendo a lo largo del tiempo hasta transformarse en un gran número de discípulos. El libro de Josué nos habla cómo ese pueblo que salió de Israel ahora conquista la tierra. Y nosotros tenemos una misión, pero tenemos desafíos en esa misión. Josué tenía desafíos increíbles. Por ejemplo, el pueblo de Israel jamás tenía armas sofisticadas si habían estado en Egipto. Pasaron 40 años en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Ahí solo la providencia de Dios los cuidó. Tenían que enfrentarse a ciudades que estaban bien amuralladas, que tenían armamento, que tenían personas entrenadas para la guerra. Ellos no eran más que aquellos pastores que en Egipto habían llegado para habitar la tierra de Gosén. Así que cuando vemos eso, técnicamente era imposible que el pueblo de Israel pudiera conquistar la tierra. Sí. Por eso es que a Josué se le pidió que él tuviera la fe y la confianza en el Señor, porque era lo único que iba a poder introducir al pueblo hacia la tierra prometida. Y nosotros que estamos ya prácticamente en los finales de la historia de este mundo, nosotros también tenemos dos grandes desafíos. Un desafío que tenemos es predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero cuando uno se pone a ver cuántas culturas hay, cuántas personas todavía no han escuchado el nombre de Cristo, cuántos grupos faltan por ser alcanzados, hay más de 7,000 grupos en el mundo que tienen diferentes tradiciones, culturas, dialectos, idiomas, lo que sea, ideologías, que estos representan el 42% de la población mundial. Unos 3.500 millones de personas todavía no han sido alcanzados con el evangelio. Y ahora, ¿cómo vamos a llegar a ellos? ¿Cómo vamos a romper esa muralla? Pues lo que vamos a estudiar este trimestre nos muestra a través de esta historia del libro de Josué que Dios puede hacerlo. Nosotros no podemos, pero Dios sí puede hacerlo. Pero tenemos otro desafío grande y es vencer el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios. De hecho, el 22 de octubre de 1844, Jesús no vino como lo estaban esperando los mileritas o los primeros que se llamaron adventistas porque esperaban la venida del Señor. Y una de las razones, encontramos en este libro El conflicto de los siglos, creo que ese libro siempre tendrá para toda temática que toquemos, sí. Y una de las razones que menciona este libro que Jesús no vino fue porque el pueblo todavía debía ser vencedor en la lucha contra el pecado. Entonces, son grandes desafíos, pero dígame usted,
¿quién ahora puede decir, no, yo ya no tengo pecado, yo ya soy de la última generación, que ya soy sin pecado en este mundo? Pues muéstreme una persona, pero ¿quién puede en su sano juicio realmente decir eso? Si cada día necesitamos depender de la gracia de nuestro Dios. Entonces el libro de Josué nos va a mostrar que aquello que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y en esa dirección, pastor, me gustaría leer una cita que aparece en el día viernes que me pareció muy interesante y con lo que usted estaba diciendo creo que nos podría orientar esta cita. Y dice acá, esto aparece en el libro Fe y Obras, página 22, no hay nada que necesite ser considerado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos que la imposibilidad de que el ser humano caído pueda hacer mérito alguno por sus propias obras, no importa cuán buenas éstas sean. La salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. Pero estudiamos en la semana, no pongo este pero por tratar de contradecir esto, sino que estudiamos esta semana que necesitamos aprender a obedecer a Dios. ¿Cómo reconocer nuestra imposibilidad nos prepara realmente para obedecer si no está en mis fuerzas? Creo que en esta declaración que usted leyó, que es realmente sorprendente y muy puntual, una palabra clave aquí puede ser mérito, hacer mérito alguno por sus propias obras. Le damos un mal uso a la ley cuando yo pretendo a través de la obediencia a la ley salvarme, o que Dios me vea y diga, ay sí, hoy sí, hoy sí yo creo que puedo llegar a la tierra porque veo que allá mi hijo vive una vida perfecta y de obediencia. Eso es hacer mérito y eso coloca el centro en nosotros mismos, que creo que ese es un problema que se está dando en algunas personas que prácticamente se quieren colocar como el centro y que Dios los ve y Dios dice, ah, qué lindo este grupo de personas. Ahora sí, ya ellos han vindicado mi nombre y entonces ya el universo va a ser seguro a causa de ellos, porque la ley nunca fue dada con ese propósito. Claro. Tenemos que reconocer nuestra imposibilidad. La ley fue dada para la salvación. Hay una declaración que aparece para aquellos que tienen su lección de maestros que yo creo que es realmente sorprendente y es un balance con lo que usted me mencionaba para poner en la perspectiva correcta. El autor, teólogo adventista Roy Gain, él hizo una declaración que a mí me gustaría que la pudiéramos leer en un comentario de algunos libros de la Biblia. Él hizo esta declaración. Bueno, que dice así, si supiéramos nuestro descuido de la ley, o si superamos, quiero decir, nuestro descuido de la ley bíblica, ¿no conducirá esto al legalismo? No, si entendemos el propósito de la ley de Dios. Es un estándar para actuar y pensar en armonía con el carácter de amor de Dios. No es, no puede ser y nunca fue destinada a ser un medio para la salvación. Hacer lo correcto nunca puede redimirnos de nuestra mortalidad o pecados pasados. Solo la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo recibido por fe puede hacer eso. Los mandamientos de Dios son para personas que ya están liberadas. Muy bien, aquí tenemos entonces nosotros una declaración clara. ¿Para qué la ley? Bueno, para actuar, pensar en armonía con el carácter de Dios, sí, pero no para ser un medio de salvación, sino nuevamente en vano murió Cristo. Y todo aquello, teoría, concepto, que nosotros quitemos a Jesús del centro es peligroso. Y peor aún, que nos pongamos nosotros como el centro, es aún más peligroso, porque todo realmente debe apuntar a Cristo Jesús. Es una de las cosas que Dios estableció, por ejemplo, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, la Pascua, era poner su fe en una sangre, en algo externo a uno. Solo Jesús puede hacer eso. ¿Y qué hace Dios? Como la ley es importante, porque claro que es importante, porque es el reflejo del carácter de Dios,
Entonces Dios dice, bueno, mira, una vez que tú estás salvado, me has aceptado a mí, entra en una relación conmigo, me crees a mí, confías en mí, déjame darte un regalo. Te escribo mi ley en tu mente y en tu corazón. Amén. Y ahora el cristiano puede obedecer esa ley, que incluso no necesita tenerla ahí en tablas de piedra para estarla viendo, un rótulo en la calle que me diga que estos son los 10 mandamientos. Ya está adentro en mi corazón. Y naturalmente Dios te va a impedir por la presencia de su Espíritu Santo que tú hagas algo que un cristiano verdaderamente salvado y convertido no va a decir, yo hice esto y no sabía que era malo. Jamás. Dios se le va mostrando, porque la ley funciona como esa protección, qué cosas son correctas, qué cosas no son correctas, y va cumpliendo y obedeciendo más allá de la letra de la ley, al espíritu de la ley, como mencionó Jesús más adelante en el famoso Sermón del Monte. Y ahora, pastor, al principio de esta semana hablamos un poco de esa transición de liderazgo que hubo entre Moisés y Josué y cómo Dios pues estaba detrás de esta transición. Y eso me lleva a una pregunta final para reflexionar sobre el liderazgo en el pueblo de Dios. Siempre ha habido necesidad de personas a las que Dios llama y utiliza. ¿Cómo podemos aprender a reconocer el liderazgo de Dios a través de estas personas sin perder de vista que el verdadero líder no son las personas, sino Dios? Yo creo que esta lección nos debe ayudar a mantenernos humildes, porque uno no podría pensar, para el pueblo de Israel era inimaginable que ellos iban a entrar a la tierra sin Moisés. Recordemos allá en el Sinaí, un día que Moisés estuvo 40 días y que no regresaba, y ellos sintieron que el mundo se les caía. Bueno, recordemos aquella apostasía con el becerro de oro. Ahora, ir a la tierra que Dios ha prometido sin Moisés, eso era impensable. Sí, eso es para el ser humano, pero no para Dios. Y esta lección nos muestra que después de un Moisés hay un Josué, y Dios se encarga. Amén. Dios siempre tendrá personas para la hora, para el momento. Si tú y yo estamos ahora en este momento, bueno, es en este momento, pero Dios tendrá para el futuro. Y nadie debe pensar que es insustituible, ni que es irreemplazable en la obra de Dios. Porque Dios es el director, Dios es el capitán. Cada uno tiene que hacer su parte en donde está. Por supuesto, como seres humanos, nosotros tenemos que aprender a reconocer que tal vez en mi juicio no era esa persona que tenía que estar en el liderazgo, pero Dios lo ha permitido. Y yo lo que tengo que hacer como ser humano es cooperar lo mejor que puedo, lo mejor que yo sé hacer con esos líderes que Dios ha puesto, mientras que no me manden a hacer algo que contradiga la ley de Dios, Claro. por supuesto. Pero yo creo que es importante que maduremos en esto, porque vivimos ahora en un mundo de comparaciones, ¿verdad? Lo vemos en el mundo secular y lo queremos traer a la iglesia. Hay encuestas para evaluar la popularidad de un líder, de otro líder, y creemos que este es mejor que el otro, y cada uno, no, este mejor predicador, no, este sí, este no. Yo creo, mire, algo que tenemos que aprender es que no todos somos iguales, no tenemos las mismas habilidades. Claro. Ni siquiera dos hermanos que son gemelos, un padre, un hijo, siempre habrá diferencias, y tenemos que aprender a trabajar con eso. Josué fue elegido por Dios para llevar al pueblo a la tierra prometida, y se le pidió, como estudiamos esta semana, al pueblo, que el pueblo estuviera alineado con Josué. Dios, el pueblo y Josué juntos iban a lograr hacer realidad, entrar a la tierra prometida. Entonces creo que es una lección interesante sobre el liderazgo, pero también nos muestra cómo el líder que está frente al pueblo y habla por Dios y dice, yo creo que esto es lo que tenemos que hacer porque es lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahora tal vez, bueno, no es mucho que alguien reciba un sueño, una visión, no, pero es que ya está, aquí tenemos la palabra de Dios. Y entonces creo que sí es importante que una persona que es nombrado como líder tenga que apegarse
a lo que dice la palabra de Dios y seguir las instrucciones que Dios ha dado en su palabra para que podamos prosperar. Al final, el liderazgo, más que con habilidades, tiene que ver con carácter. Y hemos escuchado mucho acerca de esto. Incluso antes se tomaba en cuenta solo factores como cocientes intelectuales para decir a esta persona sí, pero ahora se toman otros factores en cuenta como una inteligencia emocional, porque podemos construir un gran imperio, pero también podemos derrumbarlo en un momento, con alguna acción, con algo. Así que creo que grandes lecciones nos esperan en este nuevo trimestre. Así es, así que gracias, pastor, por estos comentarios durante estos días. Queremos que ore por nosotros para que esto que hemos estudiado esta semana y lo que vamos a estudiar pueda ayudarnos a caminar más cerca de Dios, que al final es el objetivo principal de nuestro estudio de la palabra. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos has introducido a esta nueva experiencia de estudiar tu palabra con un énfasis en el libro de Josué. Queremos, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda entrar en nuestra mente, derribar todo argumento que se levanta en contra de la verdad y podamos ser iluminados en nuestro camino. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me esforzaré y seré valiente, porque vas conmigo, nada temeré. Tú cumplirás todas tus promesas, porque eres fiel, la victoria me darás.